Hola amigos, bienvenidos. Permítanme presentarles una herramienta que les facilitará su trabajo en sus entrevistas de ventas. El objetivo principal de esta herramienta es que nuestro prospecto autodetermine sus propias necesidades, tanto de protección como de ahorro, de previsión financiera futura. Para esto es muy importante que los argumentos sean convincentes y no hay argumento más convincente que el que uno mismo genera. Es decir, que lo que tenemos que buscar es hacer preguntas muy específicas para que nuestro prospecto realice pues, sus propios argumentos que sean convincentes para llevar a cabo un diálogo. Haremos preguntas que pondrán en situación crítica tanto a él como a su familia. Y lo que nosotros tendremos que hacer es, después de hacer una pregunta, guardar silencio. Es muy importante también que no cometamos el error de realizar afirmaciones. Ok. ¿Cómo vamos a iniciar? Pues una vez que lo saludamos, tomamos lugar, le vamos a pedir, le decimos, oye, como lo platicamos por teléfono, pues necesito ver si mis servicios te pueden ser de utilidad y para eso necesito hacerte algunas preguntas. ¿Me permites? Y una vez que nos da su permiso, entonces comenzamos con algo que le llamamos las preguntas suaves. Las preguntas suaves son algo que nos permite romper el hielo a través de la entrevista y al mismo tiempo ir obteniendo información muy importante para nuestro prospecto o respecto de nuestro prospecto. Le pedimos sus datos generales, como es el nombre, la fecha del día de hoy, su fecha de nacimiento, el estado civil, si fuma o no fuma. Posteriormente nos vamos a la ocupación. La ocupación nos va a decir riesgos financieros, de muerte y de invalidez. Eso lo tocaremos un poco más adelante. Finalmente, o más adelante, le pedimos sus datos de dónde lo podemos localizar, es decir, sus teléfonos, tanto el particular, el celular, su domicilio, el correo electrónico, el teléfono de la empresa. Y luego hay otros datos que también son de suma importancia, como los indicadores de ingresos. ¿Cuáles son estos? Pues el lugar en donde vive, la empresa en donde trabaja, la antigüedad que tiene, el puesto que tiene, eso nos puede dar un indicio muy claro de los ingresos aproximados de nuestro prospecto. Finalmente le preguntamos los dependientes económicos. Los dependientes económicos normalmente son los hijos y la esposa, sin embargo en algunos casos existen tíos, padres, hermanos, en general cualquier familiar directo. Es muy importante saber si tiene dependientes económicos adicionales a sus hijos y su esposa. Muy bien amigos, ahora vamos a profundizar en las necesidades del cliente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Preguntando por qué y para quién trabajas. La respuesta parecería obvia, pero no es así, porque lo que nos está diciendo al decir para quién trabaja, pues es quién es lo que más le importa, quiénes son esas personas que más le importan en su vida en ese momento. Es decir, puede ser su esposa, pueden ser sus hijos, puede ser él mismo o pueden ser sus padres. Y eso determinará cómo vamos a desarrollar la entrevista a lo largo de las siguientes gráficas. Lo que haremos es poner en situaciones críticas tanto a su familia o a sus seres queridos o a él mismo para que él busque y encuentre los problemas que se van a autodeterminar para las soluciones que nosotros le podemos presentar. Al mismo tiempo vamos a generar una mayor empatía porque vamos a estar hablando de lo que más le interesa a esta persona y eso generará confianza y apertura de nuestro prospecto. Es muy importante que escriban las respuestas que les da, porque de esa forma estarán utilizando constantemente sus propios argumentos y no hay nada más convincente que eso. Miren, vamos a analizar un poco esta gráfica que le llamamos la gráfica de las necesidades. Esto lo hacemos pues como un aperitivo de la entrevista. El aperitivo, el objetivo es generar apetito y entonces lo que vamos a hacer es dejar que él hable, que él se explaye en esta parte. Le preguntamos de una manera muy sencilla, oye, pues mira, esta es la curva de comportamiento de gastos de una familia. Normalmente cuando uno, inclusive antes de que se casa, tiene un cierto nivel de gastos y cuando uno se casa los gastos se incrementan. Te pregunto, oye, antes de que tú te casaras, ¿qué le pasó a tus gastos cuando te casaste? Y la respuesta es que van en incremento, ¿no? Inclusive en un momento determinado le podemos decir a nuestro prospecto
que los gastos se incrementaron antes de casarse por todos los preparativos de la boda, el departamento donde iban a vivir, etc. Posteriormente, pues una vez que se casa, luego vienen los hijos. Y nuevamente aquí hay que preguntarle qué sucedió con sus gastos cuando sus hijos nacieron. E inclusive podemos volver a retomar el punto y decirle que los gastos se incrementaron antes de que naciera su hijo o su hija por pues diferentes razones, como es la remodelación del departamento, las cosas que se tienen que comprar para el niño, más todos los gastos ginecológicos, pediátricos, etcétera, etcétera, que se generan desde antes, estudios, medicinas, en fin. Y posteriormente los gastos siguen incrementándose hacia lo largo de la vida del desarrollo de los hijos. Y entonces volveremos a preguntarle, oye, ¿y cómo ves tus gastos o cómo han sido tus gastos de que nacieron tus hijos a la fecha? Y la respuesta que esperamos es que los gastos han ido creciendo de manera constante. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que llegamos al momento presente, pues vamos a proyectarle sus gastos en el futuro. Y esto también será muy sencillo, haciendo preguntas como, oye, ¿y cómo piensas que van a ser tus gastos en las siguientes etapas? Nos responderá que seguirán creciendo. Ahora, el punto importante es entender hasta qué momento crecen estos gastos. Y la manera, otra vez, es muy sencilla, preguntándole, oye, ¿hasta cuándo crees que los gastos sigan creciendo en tu familia? Y bueno, lo que comúnmente responden es en esta etapa, la independencia de los hijos. Una vez que los hijos se convierten en independientes, pues evidentemente los gastos disminuyen. Sin embargo, hay un paso anterior que es la educación superior, la universidad. Sabemos que es más o menos 5 años, al menos 5 años, me atrevería a decir, y es el gasto más fuerte que afronta la familia en el momento de todos los gastos de su curva. Finalmente, una vez que los hijos se vuelven independientes, llega el periodo de su jubilación. Y entonces en su jubilación, él ya no tendrá las fuerzas necesarias como para salir a trabajar nuevamente como cuando lo hacía cuando estaba joven o en el momento en el que se encuentra ahorita. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, una vez que explicamos esta gráfica, es explicarle dos conceptos muy sencillos, lo que es la protección y lo que es la previsión financiera. Oye, ¿cómo lo haremos? Otra vez con ejemplos muy sencillos. Mira, preguntándole de manera directa, oye, ¿tú cómo ves o por qué tú dejarías de ser productivo para tu familia o para tus seres queridos? Lo que nos haya contestado en esta pregunta. Pues nos dirá que lo que buscamos en realidad es que nos diga que la muerte o la invalidez son las razones por las que él dejaría de ser productivo hacia el futuro. Por lo tanto, lo que estamos buscando es que él diga esas palabras, que él sea, nosotros lo vamos a incentivar a que lo que diga es que él necesita protegerse por alguna muerte o alguna invalidez. Después, profundizaremos en lo que es la previsión, y profundizar en la previsión es algo muy sencillo. Oye, si tú sabes que mañana, déjeme poner un ejemplo primero, si tú sabes que mañana va a llover, o va a hacer frío, o va a hacer calor, ¿qué harías? Pues la respuesta es obvia, o te tapas, o te destapas, o te llevas un paraguas, ¿no? Bueno, lo que estamos buscando en esos eventos del día con día no pasa absolutamente nada, no es nada trascendente si me mojo o si me da frío, pero en los eventos familiares, en estos dos eventos, lo que es la educación superior y la jubilación, sí es muy importante y sí es trascendente anticiparte a esas circunstancias. Entonces, pues recalcaremos en este momento que la independencia de los hijos, una vez que ellos sean independientes, tendrán la jubilación, y que aquí ellos afrontarán 5 años de su vida de gastos muy fuertes. ¿De acuerdo? Ok. Inclusive podemos hacer una comparación de estos dos eventos con dos catástrofes naturales, como es un terremoto y un huracán. El terremoto tiene la particularidad de que en el momento en el que llega no avisa y deja en las situaciones más críticas a la familia. Y eso es hablando de la muerte o de la invalidez. Y el huracán, pues es diferente. Él va avisando poco a poco, va diciendo, voy en camino, vamos
a llegar tarde o temprano y traigo esta fuerza y esta intensidad. Y eso tiene que ver con la educación superior y la jubilación. Tarde o temprano llegarán esas dos etapas en la vida de una familia y si no estamos preparados, pues alguien tendrá que pagar la factura. La factura en términos de protección, pues la paga la familia porque no tiene los recursos para salir adelante, y la factura en términos de previsión, pues la pagan tanto nosotros mismos, en nuestro prospecto, teniendo que endeudarse en un momento determinado para poder pagar la educación de sus hijos, o que los hijos tengan que estudiar en un menor nivel de escuela que él esperaba, o inclusive que tengan que trabajar y que tengan que estudiar. Recordemos que nunca será lo mismo trabajar para aprender que trabajar por necesidad. Y finalmente, la jubilación, en donde si no estamos preparados, pues a quien le estamos pasando la factura es a nosotros mismos, o inclusive a nuestros hijos que están comenzando su vida productiva y tienen que hacerse cargo de nosotros. Una vez que hablamos de la gráfica de gastos, pues vamos a determinar, a clarificar cuáles son sus necesidades de protección. Para esto utilizamos esta gráfica que se llama el periodo crítico. ¿Qué es el periodo crítico? Pues es muy sencillo. Tomamos a su hijo menor, ponemos su edad en este momento, en el momento presente, y la edad de nuestro prospecto acá arriba. Y anteriormente ya habíamos platicado de la independencia de los hijos. Supongamos que la independencia lo logra a los 23 años. Entonces, si tiene un recién nacido, pues 0 años para 23, pues tendrá 23 años de etapa crítica, que significa que su familia requiere 23 años de sus ingresos para que salga adelante, para que logre la independencia económica. Y si nuestro prospecto tiene 30 años, pues 30 más 23 tendrá 53 cuando su familia esté terminando la independencia económica. El siguiente paso es preguntarle, pues, ¿cuál es su protección actual? Oye, seguramente tú tienes algo de protección, lo que te dan en la empresa o lo que tú has previsto anteriormente. ¿A cuánto asciende la protección que tú hoy día tienes? Y la apuntaremos en este recuadro que está aquí arriba. Una vez que ya tenemos su protección actual, vamos a determinar cuánto es lo que él necesita. Para eso nos vamos a ir a sus gastos básicos. Aquí hay que hacer un paréntesis porque los gastos básicos están fundados por un acróstico que le llamamos beca con B chica, con B de vaca. ¿Por qué? Porque la B significa el vestido, la E significa el estudio, la C significa la casa, y cuando hablamos de la casa nos referimos específicamente a lo que es, pues, el mantenimiento propio de la casa, y si tiene una renta, pues también la renta, es decir, luz, teléfono, agua, predial, etcétera, etcétera, e inclusive la renta. Y finalmente la A significa el alimento. Esos 4 los vamos a poder también poner un piso en función del determinador de ingresos que veíamos en las preguntas suaves. Ahí nosotros podemos saber, en función de lo que habíamos analizado en las preguntas suaves, pues poder decir, oye, pues al menos tú tienes un cierto nivel de estos gastos básicos. Nos dará un gasto básico mensual, ese lo multiplicamos por 12 meses y nos dará un gasto anual. Y finalmente lo multiplicamos por el número de años que nos dio su etapa crítica. En este caso que yo puse fueron 23 años y aquí nos determina una suma asegurada o una necesidad de protección. Este monto que aquí reflejaremos, en realidad lo vamos a volver a poner acá, en la necesidad. A esa necesidad le restamos la protección actual, porque nuestra intención no es eliminar las pólizas que tiene, al contrario, qué bueno que ya las tiene. Y de ahí saldrá un déficit. El déficit es muy importante preguntarle a nuestro prospecto si está de acuerdo en que existe ese déficit. Y simplemente, si está de acuerdo, vamos por muy buen camino. Si no está de acuerdo, entonces nos podrá poner alguna objeción y lo que tenemos que hacer es preguntarle por qué no está de acuerdo en ese déficit. Si podemos resolver la objeción en ese momento, lo haremos. Si no, lo haremos posteriormente una vez que nos asesoremos de manera adecuada. Muy bien. Una vez que determinamos el periodo crítico de la persona, pues hay que mostrarle ciertas estadísticas para que vea las probabilidades de que existen de que viva o que muera, porque eso es lo que hará
que la necesidad de protección se vuelva más importante o menos importante. Obviamente nadie está pensando en morirse o en invalidarse. Sin embargo, pues aquí nos tenemos que fundar o que sustentar en estadísticas. Y las estadísticas nos las da el INEGI. Esta es una gráfica sacada del INEGI de 100 profesionistas a los 65 años. Vean que son profesionistas, es decir, es gente que tiene una preparación mayor. Eso es muy importante para hablar de la gente que sobrevive. ¿Qué sucedió con estas personas? 24% falleció. Si analizamos un poquito la estadística, significa que 1 de cada 4 personas profesionistas no llegan vivos a los 65 años. Y entonces aquí pues es un volado muy alto. Inclusive podemos ponerle un ejemplo a nuestro prospecto, como decirle, oye, imagínate que tú vas a cenar con tu esposa y un par de amigos. Eso significa que si saliendo de ese lugar alguno falleciera, por simple estadística, pues la probabilidad de que suceda en tu familia es de la mitad. Entonces, ¿tú qué tan dispuesto estás a sufrir o a dejar sufrir a tu familia en la situación crítica en función del déficit que acabamos de encontrarle a esta persona? Una vez que hablamos de los que fallecieron, entonces vamos a pasar a las personas que sobreviven. Y entonces vamos a empezar con el 48%. Es prácticamente la mitad de la gente gana 5 salarios mínimos. La mayoría de la gente no sabe lo que es un salario mínimo. Entonces hay que aclarar ese concepto con la persona para que él sepa cuánto significa y luego preguntarle, oye, imagínate que hoy tienes 65 años de edad y estás ganando 5 salarios mínimos. ¿Cómo te ves viviendo así? Y normalmente las respuestas son, pues apenas viviendo o muy mal o pésimas circunstancias. Eso es un argumento muy fuerte y muy importante. De ahí nos vamos a un escenario mucho más triste, que es prácticamente otra cuarta parte. 26% ganan 2 salarios mínimos. Si 5 salarios mínimos se le hizo apenas suficiente o bajo muy malas circunstancias, pues imagínense lo que significaría 2 salarios mínimos. Y lo que hay que hacer es preguntárselo directamente. Oye, ¿cómo te verías tú a tus 65 años de edad viviendo con 2 salarios mínimos? Y obviamente responderá que bajo pésimas circunstancias. Ahora, en realidad la tristeza de todo esto es que solo 1 de cada 50, el 2%, logra la independencia económica, tiene tranquilidad a los 65 años de edad. ¿Qué significa esto? Entonces hay que hacer preguntas mucho más trascendentes o mucho más importantes, que es, oye, todos estos profesionistas, ¿así vivieron en esas circunstancias toda su vida? ¿Qué pasó entonces? Si no vivieron así, ¿qué fue lo que sucedió? ¿A poco se murieron nada más los que iban a ser ricos? Inclusive podemos ser un poco sarcásticos en ese sentido. Pues no, evidentemente no se iban a morir nada más los ricos. Entonces, ¿qué le sucedió a todas esas personas? Y como ya hablamos del concepto anteriormente de previsión, pues evidentemente él dirá esa respuesta, pues es que no previeron su jubilación. Y lo que vamos a buscar es, oye, pues si no previeron, ¿por qué no lo hicieron? Y entonces tendremos sus razones de cómo es que él debe de ahorrar hacia el futuro. Eso será muy importante hacia la siguiente gráfica. Muy bien, ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en la gráfica que le llamamos la etapa productiva. Aquí vamos a iniciar en la parte inferior y en la parte superior poniendo el nombre de su hijo, el mayor, y luego el hijo, el menor, y al prospecto pondremos su nombre en la parte superior y sus edades respectivamente. Este es el momento presente. De ahí nos desplazaremos a cuando el mayor de sus hijos cumpla 18 años, que es cuando ingresa a la universidad, y le proyectaremos al prospecto la edad que tiene en ese momento. Y luego su segundo hijo ingresará a los 18 años a la universidad y también él tendrá una edad diferente. Finalmente, el primero de sus hijos tendrá una edad de 23 años y el segundo otra edad de 23 años y ahí terminará prácticamente su etapa crítica inclusive. Y ahí también pondremos el periodo que habíamos sacado en la gráfica de la etapa crítica.
Por último, en estos recuadros, al final vemos que está un recuadro en donde pondremos su edad de 65 años y la edad que tendrán sus hijos en ese momento. Esto es con la intención de que se dé cuenta que cuando él esté cumpliendo 65 años, pues sus hijos seguramente estarán muy jóvenes como para hacerse cargo en un momento determinado de él, si es que su preocupación es su jubilación. O inclusive para hacerle ver que necesita ahorrar con anticipación. Muy bien, vamos a continuar con la gráfica del gasto. En el gasto lo que vemos es que el gasto, como lo habíamos platicado, es creciente, tiene un periodo el más alto de la vida familiar durante 5 años, que es justamente donde empieza su hijo, en algunos casos será más, pero de donde empieza su hijo menor a su hijo mayor, perdón, a que su hijo menor acaba la universidad. Y este periodo será en donde más fuertes sean los gastos de la familia. Es muy importante recalcar esa parte. Finalmente los hijos se vuelven independientes y la curva de gastos comienza a disminuir por la independencia de los hijos. Una vez que hemos hecho esto, ya hemos logrado mucha empatía con el prospecto. Entonces es momento de comenzar a hablar de los ingresos. Los ingresos es la curva de arriba. Los ingresos se comportan normalmente por encima de los gastos. Nadie de manera permanente puede tener un gasto arriba de sus ingresos. Lo puede hacer por temporales, pero no de manera permanente. Entonces, lo que sucederá es que sus ingresos serán crecientes, normalmente alcanzan una cumbre, un punto más alto de ingresos, y estos se mantienen ahí por un periodo determinado. Una vez que cruzan ese periodo, entonces nuevamente comienzan a disminuir los ingresos. Pero aquí los ingresos caen normalmente de manera permanente, porque muchas empresas ya no están interesados en dar jubilaciones. Entonces lo único que le queda a nuestro prospecto es pues el ingreso que él haya generado. Aquí su ocupación tiene mucha relevancia, porque si es una persona independiente, como un doctor o un contador o algún asesor, en general independiente, pues él no tiene más que la propia seguridad que él se haya creado. Entonces él tendrá una mayor necesidad en este momento, hablando de su jubilación. Finalmente le recalcamos la etapa crítica y le decimos, oye, tus problemas financieros en términos de educación y jubilación se solucionan de una manera muy fácil en realidad. El único punto es que la diferencia entre estas dos curvas, pues tomes una parte de ese dinero y la ahorres para esos eventos futuros que vas a necesitar realizar. Son circunstancias financieras que vas a tener que afrontar tarde o temprano y es muy importante que te anticipes. Entre más te anticipes, más fácil será hacer eso. Y un ejemplo muy sencillo es, oye, ¿qué es más fácil, ahorrar 1,000,000 de pesos en 10 años o en 1? Y la respuesta es obvia. Muy bien, una vez que obtuvimos esta información, entonces sí, vamos a retomar el nivel de gasto. El gasto que obtuvimos en la gráfica de la etapa crítica, pues lo vamos a poner en este momento y ahora sí le vamos a preguntar su ingreso directamente. Oye, ¿cuánto ganas? Una vez que tenemos su ingreso, le preguntamos cuántos años has trabajado. Y de aquí vamos a hacerle una proyección al prospecto de cuánto dinero ha pasado por sus manos. Esto va a causarle un impacto, porque le ha pasado mucho dinero en sus manos y se va a dar cuenta que no tiene liquidez en este momento. Dirá cosas a lo mejor que tiene casas, o tiene inmuebles, o tiene inversiones, pero todo lo que no es líquido no cuenta para efectos de la educación o el retiro, porque en el momento de la educación o el retiro lo que va a necesitar es liquidez. Ahora, una vez que tenemos los años trabajados, pues vamos a sacar un ingreso promedio. Esto es muy sencillo. Si la persona tiene menos de 10 años trabajando, pues hay que promediar el ingreso actual al 60%, porque no ha ganado lo mismo en el último mes que cuando empezó a trabajar, ¿no? Entonces, le tomamos su ingreso al 60%. Si el señor tiene entre 10 y 15 años trabajando, entonces lo tomamos al 55%, y si tiene más de 15, lo tomamos al 50%. Si gana 50,000 pesos, pues, y lleva más de 15 años trabajando, pues es como si ganara 25,000 pesos en promedio.
tomamos su ingreso promedio, lo multiplicamos por 12 meses que tiene el año y luego lo multiplicamos por el número de años que nos haya dicho que ha trabajado. Y eso es lo que él ha generado o el dinero que ha pasado por sus manos. Ahora, la pregunta importante es, ¿cuánto de ese dinero que ha pasado por tus manos tienes líquido en este momento? Y la respuesta comúnmente es o nada, o poco, o mucho. Si la respuesta es nada o poco, pues el problema está resuelto en el sentido de que necesita hacer cambio de hábitos. Si la respuesta es mucho, tampoco hay que preocuparnos, porque una de las cosas que sucede es que cuanto más tenemos, más queremos. Entonces, si le preguntamos, oye, ¿y esa cantidad de dinero es suficiente para ti en el futuro? En 20 años es suficiente esa cantidad de dinero y lo que nos dirá es que no. Muy bien. Finalmente, en esta misma etapa, vamos a preguntarle cómo maneja su tarjeta de crédito y su cuenta de cheques. Esto es con el objetivo de saber si podemos hacer alguna cobranza electrónica o de inmediato poder hacer algún tipo de cobranza a la hora de prolongar nuestro cierre o de proyectar nuestro cierre. Prácticamente estamos terminando. Nos faltan dos gráficas o dos etapas, en donde la primera es que el mismo prospecto, pues en resumen, determine sus prioridades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, simplemente leyendo lo que está aquí. Oye, de acuerdo al análisis que hicimos, te quiero hacer la siguiente reflexión. La falta de liquidez no se debe a los ingresos, sino cómo has administrado tu dinero. Y la respuesta es que sí. Oye, ¿estás dispuesto a modificar tus hábitos de ahorro para garantizar tener mayor liquidez en tu futuro? Y pues obviamente todos queremos hacerlo. Entonces la respuesta también será que sí. Oye, ¿cuánto de este dinero, cuánto del dinero que tú ganas hoy día puedes ahorrar para tu futuro? Que es la siguiente pregunta. Sin que te genere ningún desequilibrio económico. Esa parte es muy importante, porque lo que le vamos a ofrecer son proyectos de largo plazo, 10, 15 o muchos más años. Entonces es muy importante que no sea una carga para el prospecto, sino que al revés, sea algo que diga, bueno, esto me va a servir para mi futuro. Y digamos que nos dice 1,000 o 2,000 o 3,000 pesos, y entonces ponemos la cantidad mensual, pero también abajo le ponemos la cantidad en importe anual. Finalmente, ya habíamos dado por hecho que él requería protección. Entonces simplemente confirmamos, oye, ¿estás de acuerdo que para garantizar el nivel de vida de tu familia necesitas esta cantidad de suma asegurada y por este número de años? Y les hacemos la segunda pregunta de ¿en dónde te gustaría ahorrar? ¿En la educación de tus hijos, en el ahorro o en el retiro? Y una vez que nos dice uno de esos tres, solo nos vamos a enfocar a ese como segunda prioridad y vamos a profundizar un poco más en esa segunda prioridad, haciendo las preguntas que están ahí, cualquiera que nos haga. Sugiero también que no se limiten a hacer solo las preguntas que están, traten de realizar algunas otras que les permitan saber más cómo piensa, por qué desea ese tipo de circunstancias. Vamos a pulir y a tratar de empatar sus necesidades con nuestros productos. Entonces, para eso vamos a esta parte que se llama criterios y valores. Los criterios y valores es preguntarle, oye, finalmente, ¿por qué es importante este proyecto para ti? Bueno, pues nos dirá en realidad su razón de compra. Después, ¿qué características debe de tener el producto o un producto que satisfaga tus necesidades? Si la persona tiene algún conocimiento de seguros, pues nos dirá, oye, quiero que sea así y asado. Si no tiene ningún conocimiento, pues no hay que preocuparnos. Lo único que hay que decirle es, oye, yo me encargaré de que sea la mejor propuesta para tus necesidades y tus posibilidades. Y finalmente, pues a ver si lo prefieren algún tipo de moneda. Nosotros le ofrecemos normalmente o dólares o pesos y le permitimos que él escoja. Si no escoge, yo le sugiero que tomen la opción de pesos, porque en estudios hechos económicamente les dará siempre un mayor rendimiento, además de que nosotros tenemos un poco más de comisión en ese tipo de productos. Finalmente le preguntamos, oye, ¿cómo sueles tomar este tipo de decisiones? De aquí me estoy adelantando a qué objeciones me va a poner el prospecto.
Me puede decir que a lo mejor lo quiere consultar con su esposa o que las toma y ya sabré si en ese momento tomo la determinación de confrontar la objeción o esperarme y consultarla posteriormente. Muy bien. Pasemos a la última parte, que es calidad en el servicio. Calidad en el servicio en realidad es una encuesta que nos va a permitir hacer tres cosas. Uno, saber cómo nos ha ido hasta este momento en la entrevista. Dos, ganar confianza para obtener el cierre. Y tres, prospectar. Son las tres partes fundamentales de esto. Obviamente, pues está disfrazado de alguna forma en una encuesta de calidad de servicio. Pero lo que vamos a hacer es preguntarle mediante esta encuesta y saber cómo hemos avanzado. Recordemos que hay 4 razones básicas por las que la gente no compra algo. En nuestro caso, no compra un producto financiero. La primera razón es porque no tienen dinero. Esa, en teoría, ya la resolvimos justamente en la parte en donde nos dijo cuánto es lo que él puede aportar mensualmente. Entonces, esa ya no es problema. La segunda es el interés que hayamos generado en la persona. Y eso lo resolvemos con la primera pregunta, que es, oye, la información proporcionada te pareció muy importante, importante, poco importante o nada importante. Pues ahí nos dirá si le causamos un interés a la persona. La tercera razón es la confianza que hemos generado en el prospecto. Difícilmente una persona nos dice de frente que no tiene confianza en nosotros, pero esa es una ventaja que nosotros estamos tomando, porque al evaluarnos en las siguientes preguntas de manera positiva, pues nosotros tendremos el empuje suficiente para poder afrontar o confrontarle las objeciones de manera directa. Las preguntas son muy sencillas. Oye, ¿las dudas que tuviste te fueron atendidas? ¿Sí o no? Y luego, de la escala del 1 al 5, evalúa el profesionalismo del asesor y la confianza que generó el asesor en usted, ¿no? Finalmente, la cuarta razón por la que la gente no compra es porque no tienen prisa o urgencia para hacer las cosas. Sí lo consideran importante, pero lo pueden hacer después. Entonces, es muy importante en este momento hacerle esta última pregunta, que es, oye, de la información que acabamos de analizar, surgieron algunas necesidades, en tu caso el de retiro o el de protección o el de educación, el que haya surgido en función de la gráfica anterior. Y le preguntaremos, estas necesidades para ti deben de ser resueltas ¿de qué forma? Urgente e importante, no urgente pero importante, o no urgente y no importante. Y esto nos dirá hacia el prospecto qué tanto sentido de urgencia le hemos causado. Para terminar, vamos a la última parte, que es la prospectación. En este momento, nuestro prospecto ya generó confianza, ya detectó sus propias necesidades y entonces es el momento ideal para pedirle referidos. Puede ser que a este prospecto no lo volvamos a ver, entonces no hay que perder la oportunidad de oro que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, vamos a comprometerlo antes de hacer la pregunta, antes de pedirle directamente los referidos. Y eso es mediante la pregunta que está aquí. Oye, si en tus manos estuviera que tus seres queridos, familiares, amistades, etcétera, nunca sufrieran un desequilibrio económico